Antes de cerrar los ojos y dejar que el sueño te envuelva, quiero que te detengas por un momento. Sí, justo ahora. Regálate este instante, un pequeño espacio en el tiempo que es solo para ti. Este no es un video común, ni una historia más que escucharás y olvidarás. Anne es algo diferente. Is un viaje lento, profundo, transformador, creado con cuidado para que tu cuerpo se relaje, tu mente se aquiete y, al mismo tiempo, algo dentro de ti despierte. Un susurro de nuevas ideas, un destello de inspiración que tal vez no notes al principio, pero que se quedará contigo mucho después de que estas palabras se desvanezcan. Toma una respiración profunda. Siente como el aire entra fresco y suave, llenando tus pulmones. Y al exhalar, imagina que liberas las tensiones del día, como si dejaras caer hojas secas al viento. Este momento es tuyo. No hay prisas. No hay expectativas. Solo tú, tu respiración y la posibilidad de algo nuevo. Quizás te estés preguntando, ¿cómo puede un relato, una simple historia, ser algo más que palabras? ¿Cómo es posible que mientras tu cuerpo se prepara para descansar, tu mente pueda abrirse a nuevas formas de pensar? La respuesta está en la magia de la repetición, en la forma en que las ideas se deslizan silenciosamente hacia tu interior, como gotas de agua que poco a poco tallan su huella en una roca. Las palabras que escucharás esta noche no son solo un cuento, son un reflejo de la vida, con enseñanzas escondidas entre cada frase, cada pausa, cada imagen que pintaremos juntos en tu mente. Hoy te contaré la historia de un hombre que a primera vista parecía insignificante, alguien como tú o como yo, perdido en la corriente de la vida cotidiana, con sus luchas, sus dudas y sus pequeños momentos de esperanza. No era un héroe de los que aparecen en las portadas de las revistas, ni un líder proclamado por las multitudes. Era simplemente un hombre común, pero en su interior llevaba una chispa, una semilla que creció gracias a la disciplina, la paciencia y una calma que él mismo aprendió a cultivar. Este hombre no buscó riquezas rápidas, ni la fama que se desvanece como el eco de un grito en las montañas. Su búsqueda fue más silenciosa, más profunda. Fue un viaje hacia su propio centro, hacia esa verdad que todos, en algún momento, anhelamos encontrar. Y en ese camino, descubrió algo que transformó su vida a la serenidad, el respeto y un poder que no necesita gritar para ser escuchado. Un poder que nace de conocerse a uno mismo, de alinear el corazón y la mente, de caminar con propósito, aunque el mundo a tu alrededor parezca caótico. Cierra los ojos si quieres, o manténlos abiertos, mirando la penumbra de la habitación, dejando que las formas se suavicen mientras escuchas. Imagina un sendero cubierto de hojas doradas, un bosque tranquilo donde el único sonido es el crujir de tus pasos y el susurro del viento. Cada palabra que escucharás esta noche es un paso en ese sendero. Algunas te llevarán a lugares familiares, otras te sorprenderán. Y quizás algunas te hagan detenerte y mirar a tu alrededor con nuevos ojos. Este relato está diseñado para que lo vivas como desees. Si el sueño te llama, déjate llevar por él. Las palabras se filtrarán suavemente en tu subconsciente, dejando semillas que germinarán en los días por venir. Si prefieres escuchar con atención, cada frase está tejida para que encuentres en ella una lección, una idea, un reflejo de tu propia vida. No importa cómo elijas experimentarlo, al final, algo dentro de ti habrá cambiado. Tal vez sea una chispa de claridad, una sensación de calma o simplemente la certeza de que en este momento estás exactamente donde necesitas estar. Así que respira una vez más, inhala la calma del universo, como si recogieras la luz de las estrellas en tu pecho. Exhala el peso de las horas pasadas
los pensamientos que ya no necesitas llevar contigo, y prepárate para caminar con nosotros. Porque esta no es solo una historia, es una puerta, una invitación. Ahora, deja que el viaje comience. Había una vez un joven que vivía en un pueblo pequeño, escondido entre montañas altas y valles silenciosos que parecían susurrar secretos antiguos. Sus días se deslizaban con una simplicidad casi monótona, como si la vida, con un pincel invisible, hubiera decidido pintar cada amanecer con el mismo tono grisáceo. Al despertar, el aire frío rozaba su piel y la neblina envolvía las colinas como un manto blanco tejido por la mañana. El canto de los pájaros agudo y lejano era su despertador natural, mientras el crujir de las ramas secas bajo sus pies le recordaba con cada paso que estaba vivo, que respiraba, que existía en un mundo que seguía girando. Su vida era sencilla, pero no fácil. Trabajaba la tierra con las manos ásperas y marcadas por el esfuerzo. Cada día cargaba cubos de agua desde el río, cuyas corrientes parecían cantar una melodía eterna. Ayudaba en pequeñas labores del pueblo, en reparar cercas, apilar leña, llevar grano al mercado. Todo ello apenas le alcanzaba para llenar la mesa con lo necesario. A los ojos de los demás, era solo un hombre más, una figura difuminada entre la multitud, alguien cuya existencia apenas dejaba huella. Pero dentro de él, en lo más profundo de su alma, ardía una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Por qué algunos hombres alcanzan la grandeza mientras otros se consumen en la rutina, atrapados como sombras en un ciclo sin fin? Esa pregunta era su sombra, su compañera constante. Lo seguía cuando miraba el reflejo del sol en las aguas del río, que danzaban como fragmentos de oro líquido. Lo acompañaba cuando escuchaba las risas de los niños corriendo por las calles polvorientas, sus voces libres y llenas de vida. Lo perseguía incluso en los momentos de quietud, cuando contemplaba el fuego crepitando en su hogar, con las llamas dibujando figuras efímeras en la oscuridad. Aquella duda era un susurro incesante, un eco que resonaba en los rincones más profundos de su mente, pidiéndole respuestas que aún no tenía. A veces, el joven se detenía en la plaza del pueblo para observar a los comerciantes que llegaban de tierras lejanas, hombres de piel curtida por el sol, con ojos que parecían haber visto el mundo entero. Hablaban de ciudades inmensas, donde las torres rozaban el cielo y los mercados bullían con colores y aromas desconocidos. Contaban historias de reyes que gobernaban con puño de hierro, de filósofos cuyas palabras podían cambiar el rumbo de un destino, de poetas que convertían el dolor en versos inmortales. El joven los escuchaba en silencio, con una mezcla de asombro y anhelo. No quería simplemente sobrevivir, pasar sus días como un eco más en el valle. Quería entender, quería saber cómo alguien podía elevarse por encima de lo cotidiano, cómo podía dejar una marca que perdurara más allá de su tiempo. Por las noches, cuando el pueblo se rendía al sueño y las casas quedaban en silencio, él salía a caminar. El cielo estrellado era su refugio, su confidente más fiel. Las constelaciones brillaban como antorchas lejanas, cada una con su lugar preciso en la inmensidad. Al mirarlas, se preguntaban si esas estrellas han estado ahí durante siglos, firmes, inmutables. Porque yo me siento tan frágil, tan perdido ante la vida. Bajo ese manto de luces, sentía que el universo le hablaba, aunque aún no entendía su lenguaje. Pero en esas caminatas nocturnas, sin saberlo, comenzó a entrenar su mente. Aprendió a escuchar el silencio, ese espacio vacío, donde las respuestas a veces se esconden. Aprendió a sentir el ritmo de su respiración, a notar cómo su pecho subía y bajaba, como si estuviera en sintonía con el latido del mundo.
Aprendió a mirar lo pequeño, una hoja cayendo, el murmullo del viento, el brillo de una gota de rocío, como si fuera inmenso, como si cada detalle contuviera un universo entero. El pueblo lo veía como un joven callado, quizás excéntrico. Algunos murmuraban que pasaba demasiado tiempo solo, que sus caminatas nocturnas eran extrañas, que sus silencios eran un signo de algo que no podían comprender. Pero él sabía, en lo más profundo de su ser, que algo dentro de él estaba cambiando. No podía ponerlo en palabras, no aún, pero lo sentía como una corriente subterránea, un río invisible que comenzaba a fluir. Intuía que había un camino distinto al que todos seguían, un sendero que no estaba marcado en los mapas ni en las conversaciones del pueblo. Era un camino que comenzaba dentro de él, en medio de la repetición de sus días, en la aparente monotonía de su rutina. Empezó a ver su vida con otros ojos. Cada tarea, por simple que pareciera, se convirtió en una oportunidad para observar. Cada carga de agua, cada surco en la tierra, cada conversación con un vecino, era una lección disfrazada. Comenzó a entender que la vida no siempre entrega respuestas claras, pero sí ofrece preguntas que, si se escuchan con atención, pueden transformarnos. Cada día, cada paso, cada momento de silencio se convirtió en parte de un entrenamiento invisible. Un entrenamiento que no fortalecía sus músculos, sino su alma. Un entrenamiento que lo preparaba, sin que él lo supiera, para algo mucho más grande. Y así, en la quietud de su vida cotidiana, en la simplicidad de un pueblo rodeado de montañas, el joven dio el primer paso hacia un destino que lo transformaría. No era un héroe, no aún, no era un líder, ni un sabio, ni un hombre de renombre, pero en su interior la semilla del cambio ya había echado raíces. Why y sus raíces, alimentadas por la paciencia, la observación y la calma, lo llevarían a convertirse en uno de los hombres más influyentes de su tiempo. Porque a veces las transformaciones más grandes comienzan con los pasos más pequeños, y él, sin darse cuenta, ya había comenzado a caminar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a deslizarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja suave que parecía susurrar promesas de calma, el joven decidió caminar hacia la plaza del pueblo. Era un día común, indistinto de los cientos que lo habían precedido, con el aire fresco, rozando su piel y el murmullo lejano del río como banda sonora. Pero en lo cotidiano, en esos momentos que pasan desapercibidos, suelen esconderse las chispas que encienden una transformación. Y esta tarde, sin que él lo supiera, sería una de esas chispas en la plaza, bajo la sombra de un roble antiguo cuyas ramas parecían abrazar el cielo. Un anciano viajero hablaba a un pequeño grupo de personas. Su figura era frágil, encorvada por los años, pero su voz tenía una fuerza serena, pausada, como si cada palabra llevara el peso de una vida entera de experiencias. El joven se acercó, atraído por algo que no podía explicar, una curiosidad que lo empujaba como el viento empuja una hoja. Se quedó al borde del grupo, escuchando, y entonces una frase lo atravesó como un rayo silencioso. Clara y profunda, el hombre no puede controlar el viento, pero sí puede aprender a ajustar las velas de su barco. Esos palabras, tan simples y a la vez tan cargadas de significado, se quedaron flotando en su mente. El anciano hablaba de una filosofía antigua, nacida en tierras lejanas, en tiempos de guerras, pérdidas y preguntas sin respuesta. La llamó estoicismo, aunque el joven aún no sabía darle un nombre. Era una forma de vivir, una manera de mirar el mundo que no prometía eliminar el dolor, pero sí enseñaba a caminar a través de él con dignidad. El joven se quedó inmóvil, dejando que las palabras del anciano se asentaran en su interior como semillas
en tierra fértil. Si no puedo controlar el viento, ¿qué sí puedo controlar? La pregunta resonó en él como el eco de una campana. La respuesta llegó casi de inmediato, clara como el agua del río. Puedo controlarme a mí mismo, mis pensamientos, mis reacciones, mi forma de enfrentar lo que venga. Por primera vez sintió que tenía poder, no sobre el mundo, sino sobre algo mucho más valioso, su propia alma. Esa noche, bajo un cielo salpicado de estrellas y una luna que derramaba su luz plateada sobre los tejados del pueblo, el joven sintió que algo nuevo había despertado en su interior. Comprendió que no debía agotarse luchando contra lo que estaba fuera de su alcance. El invierno seguiría trayendo su frío implacable. Las personas seguirían hablando, juzgando, riendo o criticando. La vida seguiría mostrando su rostro duro, sus días de escasez, sus momentos de incertidumbre. Pero su actitud, su capacidad para encontrar calma en la tormenta, su decisión de elegir la serenidad sobre el caos, eso estaba en sus manos. Los días siguientes, el joven buscó al anciano con hambre de aprender. Lo encontraba en la plaza, sentado en una banca de piedra o caminando lentamente por los senderos del pueblo, siempre con una mirada que parecía ver más allá de lo evidente. El anciano le habló de verdades antiguas, aunque el dolor no es un enemigo, sino un maestro que forja la fortaleza interior, que la muerte no es un castigo, sino una parte natural del ciclo de la vida, que la riqueza o la pobreza no definen a un hombre, sino que son circunstancias que prueban su carácter. Le enseñó que la felicidad no depende de lo que posees, sino de cómo eliges vivir con lo que tienes. El joven comenzó a aplicar estas lecciones en lo cotidiano. Cuando alguien lo insultaba en el mercado, en lugar de responder con ira, repetía en su mente: no me daña lo que dicen, sino lo que yo permito que sus palabras hagan en mí. Cuando perdía algo, un día de cosecha arruinado por la lluvia, una herramienta rota, una oportunidad que se escapaba, se recordaba: lo que se ha ido nunca fue mío por completo. Lo que permanece es mi capacidad de seguir adelante. Cada pequeño acto, cada elección consciente, era como un ladrillo que construía un nuevo cimiento en su interior. Poco a poco, su vida comenzó a cambiar. No fue un cambio repentino, no hubo fanfarrias ni momentos de gloria. Fue un cambio lento, como el movimiento de una corriente que con paciencia moldea la piedra más dura. La gente del pueblo lo notó. Algunos se burlaban de su calma, llamándolo soñador o raro. Otros lo miraban con intriga, como si intentaran descifrar el brillo nuevo en sus ojos. Pero todos, sin excepción, percibían que algo en él era diferente. Había una quietud en su forma de moverse, una fuerza silenciosa en su manera de hablar, una serenidad que no podían ignorar en su interior. El joven sentía que por fin tenía un mapa, una guía para navegar el caos de la vida. El estoicismo no le prometía riquezas fáciles, ni victorias inmediatas, ni un camino libre de obstáculos. Le ofrecía algo mucho más profundo, la certeza de que podía caminar por el mundo con paz, sin importar las tormentas que lo rodearan. Cada amanecer se convirtió en una oportunidad para entrenar su mente. Cada obstáculo, por pequeño que fuera, era un recordatorio de que la vida no estaba en su contra, sino a su favor, empujándolo a crecer, a ser mejor, a acercarse a la versión de sí mismo que apenas comenzaba a vislumbrar. A veces, mientras caminaba junto al río, al atardecer con el agua reflejando los últimos destellos del sol, repetía en silencio una frase que se había convertido en su mantra: no puedo controlar el curso del agua, pero sí mi decisión de beber de ella con gratitud. Why, al decirlo, sentía que el universo respondía con un eco invisible,
como si las montañas, el viento y las estrellas asintieran en silencio. Así, lo que comenzó como una simple tarde en la plaza, un encuentro fortuito con un anciano viajero, se convirtió en el segundo paso de su transformación. Aquellas palabras sobre las velas y el viento fueron la chispa que encendió un fuego en su interior. El joven ya no era solo un campesino perdido en un pueblo pequeño. Estaba comenzando a convertirse en algo más, en un hombre de sabiduría, disciplina y serenidad inquebrantable. Alguien destinado a dejar una huella en el mundo. Con el paso del tiempo, el joven que había aprendido a domar su mente comenzó a percibir algo inesperado. La calma tiene un poder silencioso, pero inmenso. No era el poder de los ejércitos que marchan con estruendo, ni el de las voces que resuenan en plazas abarrotadas. Era una fuerza más sutil, más profunda, que se manifestaba en la serenidad que irradiaba, en la firmeza de su mirada que permanecía inalterable, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Era como un roble en medio de una tormenta. Sus raíces, hundidas en la tierra de su disciplina, lo mantenían erguido mientras el viento rugía. Los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse a él, atraídos por algo que no podían nombrar. No era simple curiosidad, sino una especie de magnetismo, una sensación de que estar cerca de él traía claridad. Cuando hablaba, aunque su voz era baja, casi un susurro que se mezclaba con el murmullo del viento. Sus palabras parecían llevar el peso de una verdad antigua. Comerciantes que habían recorrido tierras lejanas, ancianos que cargaban historias en sus arrugas. Incluso los niños que corrían por las calles polvorientas buscaban su consejo. Y él respondía con pausas medidas, con metáforas que pintaban imágenes en la mente, con la sabiduría de quien ha sentido el pulso de la vida, pero ha aprendido a no dejarse arrastrar por sus corrientes. Un día, mientras observaba el río que serpenteaba a las afueras del pueblo con sus aguas, reflejando el cielo como un espejo líquido, se le ocurrió una comparación que se convirtió en su guía. La mente es como un río, puede enfrentar piedras, ramas caídas, tormentas furiosas, pero si fluye con calma, siempre encontrará su cauce. Así era el ahora. Cada pensamiento negativo, cada crítica que llegaba desde el exterior, cada obstáculo cotidiano, era como una piedra en el río de su mente. No podía detener su corriente, porque él había aprendido a dejar que fluyeran sin aferrarse a ellos. También comenzó a observar a los demás sin juicio. Veía cómo la gente se consumía en preocupaciones por cosas efímeras, una cosecha perdida, un rumor en el mercado, un sueño que no llegaba. Notaba cómo la ansiedad los llevaba a actuar con prisas, a tomar decisiones que luego lamentaban. Y en lugar de condenarlos, simplemente reconocía esa impaciencia como parte de la naturaleza humana. La claridad no se impone, se cultiva, pensaba, y desde esa claridad respondía a cada situación con una calma que desarmaba conflictos y sembraba preguntas en los corazones de quienes lo escuchaban. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados y violetas, un comerciante frustrado se acercó a él en la plaza. El hombre, con el rostro tenso por la preocupación, le preguntó con un dejo de incredulidad: ¿por qué siempre estás tan tranquilo? La vida es dura, llena de pérdidas y problemas. ¿Acaso no lo sientes? El joven lo miró, con una sonrisa suave que parecía reflejar la luz del atardecer, y respondió: la vida es dura para quien la enfrenta sin entenderla. No ignoro el dolor ni la dificultad. Lo siento, los veo, los vivo, pero he aprendido que nada externo puede robar la paz que construyo dentro de mí. El verdadero desafío no es cambiar el mundo, sino elegir cómo camino a través de él. Esa respuesta, simple pero cargada de verdad, se quedó grabada en el comerciante, que se alejó en silencio, reflexionando. Y así, cada encuentro, cada conversación,
se convirtió en una oportunidad para el joven. Practicaba la paciencia cuando alguien lo interrumpía, la gratitud cuando recibía menos de lo que esperaba, la observación consciente cuando el mundo parecía gritarle que se apresurara. Cada momento era un entrenamiento para su mente, un paso más en el sendero que él mismo estaba construyendo. Sin buscarlo, su reputación comenzó a crecer. La gente del pueblo hablaba de él, no con grandilocuencia, sino con un respeto callado. Contaban historias sobre el joven que no se dejaba alterar por el caos, el que escuchaba más de lo que hablaba, el que parecía llevar en su interior una brújula invisible que lo guiaba. Algunos lo llamaban el tranquilo, otros el sabio del valle, pero él no se detenía en esos nombres. Sabía que los títulos son efímeros, que lo único que importa es la verdad que uno vive. La verdadera transformación, sin embargo, no estaba en cómo lo veían los demás, sino en cómo él se sentía cada día. La calma que había cultivado le daba una libertad que nunca había conocido. Libertad para pensar con claridad, para decidir sin ser esclavo de emociones pasajeras, para actuar con propósito. Con esa libertad vino una confianza tranquila, y con esa confianza, oportunidades que nunca habría imaginado en sus días de cargar agua o trabajar la tierra. La gente comenzaba a acudir a él no solo por consejo, sino para resolver disputas, para encontrar soluciones a problemas que parecían imposibles, para escuchar palabras que, aunque simples, parecían iluminar el camino. Mientras caminaba por los senderos del pueblo, con el crujir de las hojas bajo sus pies, o se sentaba junto al río, viendo cómo el agua reflejaba los primeros rayos del sol, meditaba sobre una enseñanza que había oído del anciano viajero: no es lo que nos ocurre, sino cómo reaccionamos, lo que define nuestra vida. Esas palabras se convirtieron en un pilar de su existencia. Cada reflexión se transformaba en un hábito, y cada hábito en un cimiento firme que lo preparaba para los desafíos venideros. Su mente, antes un torbellino de preguntas y dudas, se había convertido en un lago tranquilo, capaz de reflejar la verdad incluso en los días más oscuros. Y así, sin proclamas ni ceremonias, el joven pasó de ser un habitante más del pueblo a alguien cuya presencia inspiraba respeto. Su poder era silencioso, casi invisible, pero mucho más profundo que cualquier riqueza material o título pasajero. Era el poder de una mente en calma, el poder de la serenidad aplicada, el poder de un hombre que había aprendido que dominarse a sí mismo es la forma más pura de influencia. Con los años, esa influencia comenzó a extenderse más allá de las montañas que rodeaban su pueblo. No buscaba reconocimiento, ni títulos, ni alabanzas. Simplemente vivía de acuerdo con los principios que había hecho suyos en observar, aceptar, responder desde la calma. Y quienes estaban atentos podían verlo en su forma de caminar, en la claridad de sus palabras, en la luz constante que brillaba en sus ojos. Una luz que ni la adversidad podía apagar. Cada amanecer y cada atardecer se convirtieron en rituales silenciosos. Al despertar, respiraba profundamente, agradeciendo el nuevo día como una oportunidad para aprender. Al caer la tarde, contemplaba el cielo, dejando que sus pensamientos se asentaran como el polvo después de un largo día. La disciplina se entrelazaba con la paciencia, y la paciencia con la sabiduría. Lo que otros buscaban en riquezas, en poder externo o en victorias fugaces, él lo había encontrado dentro de sí mismo, en la verdadera fuerza del espíritu humano, una fuerza que no necesita gritar para ser escuchada. El joven que una vez caminaba entre las montañas y los ríos de su pequeño pueblo, perdido en la rutina de un habitante común, comenzó a notar un cambio sutil, pero profundo, en el mundo que lo rodeaba. Sus vecinos, aquellos que antes lo veían como uno más entre la multitud,
ahora lo miraban con ojos distintos. Buscaban su consejo, no por grandes hazañas visibles, sino por la calma que emanaba de él, por su manera de enfrentar la vida sin prisas ni temores, con una serenidad que parecía desafiar el caos cotidiano. Lo que había comenzado como un entrenamiento silencioso en su interior, un diálogo íntimo entre su mente y su espíritu, ahora se reflejaba en el mundo exterior como la luz de un faro que brilla sin esfuerzo en la penumbra. No fue un cambio repentino, no hubo fanfarrias ni proclamas. Su influencia creció como un río que se ensancha lentamente, con una fuerza imparable pero suave, moldeando la tierra a su paso. Los líderes del pueblo, hombres acostumbrados a tomar decisiones con premura, comenzaron a notar su presencia. Su juicio era firme, pero nunca severo. Sus decisiones claras, pero siempre meditadas. Su palabra, aunque pronunciada en voz baja, resonaba con un peso que nadie podía ignorar. Nadie podía explicar del todo su magnetismo. Algunos lo atribuían a la fortuna, otros al carisma natural, pero la verdadera fuente era invisible en su disciplina interna, su calma entrenada, su capacidad de no ceder ante la frustración o el miedo. Era, en esencia, el poder de un hombre que había aprendido a dominarse a sí mismo. El joven había comprendido una verdad profunda. La vida no siempre ofrece justicia inmediata. Los fracasos llegan, las pérdidas pesan, los días oscuros se presentan sin aviso. Pero también entendió que el verdadero poder no está en controlar a otros, ni en doblegar las circunstancias externas, sino en dominar el propio espíritu. Esa fue su ventaja silenciosa, un tesoro que nadie podía arrebatarle, porque estaba arraigado en su interior, como las raíces de un árbol que resisten cualquier tormenta. El mundo puede agitarse, pero yo elijo cómo responder, se repetía, y esa certeza lo hacía libre. Con el tiempo, lo que comenzó como respeto local se transformó en admiración, y de la admiración nació una influencia real. Hombres poderosos, comerciantes de tierras lejanas y líderes de aldeas vecinas comenzaron a buscarlo. No venían atraídos por promesas de riqueza ni por discursos grandilocuentes, sino por la claridad que emanaba de su pensamiento. Sus palabras no eran órdenes, ni lecciones arrogantes, ni promesas vacías. Eran recordatorios como un espejo que reflejaba lo que todos llevaban dentro, pero a menudo olvidaban la paciencia para soportar lo inevitable, la integridad para actuar con rectitud, el autocontrol para no ser esclavo de las pasiones, la gratitud para encontrar sentido, incluso en los días más grises. Cada encuentro con quienes lo rodeaban era una oportunidad para reforzar su filosofía. A un joven que dudaba de su futuro, le decía: no busques controlar lo que está fuera de ti. Enfócate en lo que sí puedes moldear en tus pensamientos, tus decisiones, tu calma. A un comerciante agobiado por las deudas, le recordaba: lo que posees hoy puede desvanecerse mañana, pero la fortaleza que construyes dentro de ti perdura siempre. Y a una anciana que lloraba una pérdida, le susurraban: el dolor es un maestro severo, pero también un guía. Déjalo enseñarte, no gobernarte. Sus palabras, siempre simples pero profundas, se convirtieron en un faro silencioso, una luz que otros comenzaron a seguir sin que él lo buscara. A pesar de su creciente influencia, el joven nunca perdió el contacto con la esencia de su vida. Cada mañana, cuando el sol apenas despuntaba sobre las montañas, caminaba hacia el río, sintiendo el crujir de las hojas bajo sus pies y el aire fresco que llenaba sus pulmones. Cara atardecer, se sentaba en una colina, contemplando cómo el cielo se teñía de colores cálidos, dejando que su mente se asentara como el polvo después de un largo día. Sus rituales de contemplación
respiración y reflexión seguían siendo su ancla. Sabía que la fama, el respeto, la influencia externa eran tan efímeros como las nubes que cruzaban el cielo, pero la serenidad interior, esa calma que había cultivado con años de práctica, era eterna, inquebrantable. Y así, aquel joven campesino que una vez se preguntaba si su vida tenía algún propósito, se convirtió en un hombre cuya presencia transformaba a quienes lo rodeaban. Sus decisiones eran calmadas como el flujo constante de un río que no se detiene ante los obstáculos. Sus acciones eran precisas, guiadas por una visión clara que nacía de su disciplina interna. Sus palabras, aunque pocas, resonaban con la fuerza de la experiencia, de alguien que había caminado a través del dolor, la duda y el caos, y había salido fortalecido. Quienes lo conocieron comenzaron a contar historias sobre él. Hablaban de cómo enfrentaba las tormentas de la vida con una calma que parecía sobrenatural, de cómo transformaba el dolor en aprendizaje, de cómo enseñaba que la verdadera fuerza no grita ni impone, sino que permanece constante, confiada, incluso en los momentos más oscuros. Esas historias, narradas con respeto y un dejo de maravilla, viajaban más rápido que él mismo, cruzando valles y montañas, llegando a lugares que nunca había pisado. Su nombre comenzó a ser pronunciado con reverencia, no porque lo buscara, sino porque su forma de vivir era un testimonio vivo de lo que significa dominar el propio espíritu. La transformación del joven estaba completa. Del hombre común, lleno de preguntas y dudas, había surgido alguien cuyo poder no se medía en riqueza, tierras ni títulos, sino en la fuerza de su carácter. La calma que había cultivado, la disciplina que había entrenado, la filosofía que había hecho suya, se convirtieron en los cimientos de su éxito y de la influencia que ejercía. No necesitaba alzar la voz para ser escuchado, ni acumular tesoros para ser respetado. Su vida misma era una prueba de que lo ordinario puede trascender hacia lo extraordinario cuando uno se dedica a construir, con paciencia y constancia, un espíritu inquebrantable. Cara a amanecer. Mientras el sol iluminaba las montañas y el río cantaba su melodía eterna, él respiraba profundamente, agradeciendo el nuevo día como una oportunidad para seguir creciendo. Cada atardecer, cuando el cielo se convertía en un lienzo de colores, reflexionaba sobre su camino, recordando las palabras de los antiguos estoicos que lo habían guiado. No es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas, lo que define quién eres. Y con cada paso, cada palabra, cada silencio, él vivía esa verdad, convirtiéndose en un faro para otro. Un ejemplo de que la verdadera grandeza nace en el silencio del corazón, en la disciplina de la mente, en la calma que resiste cualquier tormenta. Ahora que la historia llega a su fin, te invito a tomar un momento para ti. Respira profundo. Siente como el aire entra suavemente, llenando tu pecho de calma y cómo se lleva consigo cualquier tensión al exhalar. Deja que cada palabra de este relato se asiente en tu interior, como hojas que caen lentamente sobre un lago tranquilo. Has acompañado a un hombre que comenzó su vida como cualquier otro, un joven perdido entre las montañas, enfrentando las mismas dudas, incertidumbres y dificultades que todos encontramos en nuestro camino. Pero lo que lo hizo diferente, lo que lo elevó más allá de lo ordinario, no fueron los dones, la suerte o las circunstancias. Fue su paciencia disciplina, su calma cultivada en silencio, día tras día, como un artesano que talla una obra maestra, con cuidado y constancia. Cierra los ojos si quieres y permite que las imágenes de esta historia regresen a ti. Imagina el amanecer bañando las montañas con una luz dorada, el río reflejando el cielo como un espejo vivo, la brisa suave que mueve las hojas de los árboles con un susurro
casi imperceptible. Visualiza a ese joven caminando por los senderos de su pueblo, aprendiendo a escuchar el ritmo de su propia mente, a encontrar respuestas en el silencio. Todo lo que hemos vivido juntos en este relato es un recordatorio. La verdadera fuerza no se impone con gritos ni se mide en victorias externas. Se construye desde adentro, en los momentos de quietud, en las elecciones conscientes, en la calma que eliges cultivar, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece agitarse. Quizás, mientras escuches estas palabras, notes cómo tu respiración se hace más lenta, más profunda, cómo tus párpados comienzan a sentirse pesados, cómo el ruido del mundo exterior se desvanece, dejando espacio para una paz suave y envolvente. Esa sensación de calma, esa quietud que sientes ahora, es la misma que permitió a nuestro protagonista crecer, transformarse y convertirse en alguien cuya influencia trascendió las fronteras de su pequeño pueblo. La serenidad interior tiene ese poder. No necesita aplausos, títulos, ni reconocimiento para ser efectiva. Es una fuerza silenciosa, pero inmensa, que transforma todo lo que toca. Mientras te acercas al descanso, lleva contigo esta verdad. En cada enseñanza que has escuchado en esta historia está dentro de ti. La filosofía del joven, su paciencia para observar, sin reaccionar precipitadamente, su capacidad para encontrar gratitud en lo cotidiano, su disciplina para mantener la calma frente a las tormentas. Todas son herramientas que puedes tomar y hacer tuya. No necesitas aplicarlas todas de inmediato, no hay prisa. Deja que fluyan lentamente, como un río que encuentra su cauce sin esfuerzo, dejando su huella en lo profundo de tu mente, en esos espacios donde nacen los cambios más profundos. Imagina tu propia vida como un jardín sereno, un lugar donde cada pensamiento positivo, cada decisión tomada con calma, es una semilla que plantas con cuidado. No todas florecerán al instante, pero con tiempo y atención crecerán, se entrelazarán y transformarán tu paisaje interior. Y aunque el mundo a tu alrededor cambie, con sus días de sol, sus tormentas, sus momentos de incertidumbre, tú tienes el poder de mantener tu paz interior, de mantener tu dirección firme, de caminar con un propósito, claro, guiado por la claridad que nace de conocerte a ti mismo. El hombre de nuestra historia encontró éxito y poder, no porque los buscara con ambición desenfrenada, sino porque primero conquistó su mente. Sus días de contemplar el río, de respirar bajo las estrellas, de reflexionar en silencio, fueron los cimientos de su transformación. Y tú, mientras escuchas estas palabras, puedes iniciar tu propio viaje en tu propio ritmo. Cada respiración que tomas ahora, cada pausa que te permites, cada instante en que eliges escuchar con atención, es un paso hacia tu propio equilibrio, hacia tu propia fortaleza interior. A medida que sientes el peso suave del sueño acercándose, deja que esta historia se mezcle con tu sueño, que las imágenes del joven, del río, de las montañas, se fundan con tus pensamientos, como un eco amable que resuena en tu conciencia. Que las enseñanzas que has escuchado se integren sin esfuerzo, como gotas de agua que se deslizan hacia un lago tranquilo. Mañana, al despertar, es posible que recuerdes fragmentos de este viaje. Una frase, una idea, una sensación de calma. Y quizás, sin darte cuenta, esas ideas comenzarán a aparecer en tu día a día en una pausa antes de reaccionar, en un momento de gratitud inesperada, en una decisión tomada desde la claridad. Por ahora, simplemente relájate. Permite que tu cuerpo descanse, que tu mente se serene, que el peso del día se disuelva como niebla bajo el sol. La historia de este hombre, este joven que se convirtió en un faro de calma, disciplina y sabiduría, no termina aquí. Vive en ti, en la posibilidad
de cultivar tu propia serenidad, de construir tu propio poder interior, porque el verdadero éxito, como él descubrió, no está en lo que acumulas, sino en lo que eres. Y ese poder, esa calma, ese equilibrio, comienza y termina en la capacidad de dominarte a ti mismo. Respira hondo una vez más. Siente cómo el aire te envuelve, cómo el mundo se aquieta, cómo el sueño te llama con suavidad. Deja que esta historia se desvanezca lentamente, como la luz de una vela que se apaga, dejando tras de sí un brillo cálido en tu interior. Que la calma sea tu compañera constante, ahora y siempre, y que el sueño, cuando ligue, te reciba como un amigo.